Buenos días, buenas tardes, a donde nos vayan a escuchar más adelante esta grabación. De aquí estamos transmitiendo a través de Jesucristo Rompiendo Límites, 106.5 en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Y ya estamos más en una enseñanza más de domingo que tenemos, enseñanza bíblica, y estamos aprendiendo sobre el libro de Josué y de Jueces. Y nuestro tema del día de hoy es aprender a buscar la dirección de Dios. Y fíjense que al principio de este año, 2025, hablábamos de la conquista, de extensión y alcance, y fíjense que en este mes de la recompensa de septiembre ya estamos hablando otra vez de la conquista. Entonces, en lo que inició, termina, y en lo que termina, inicia. Un reinicio, una nueva dimensión, una nueva etapa que estamos abriendo, que Dios nos está permitiendo abrir. Vamos a hacer oración en esta mañana o tarde, cuando usted ya lo escuche, el programa, y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite vivir este día más. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir su palabra a través de estos medios, a través de las grabaciones que van a quedar ahí en internet, que mis amigos, mis hermanos que van a escuchar más adelante este audio, que lo están escuchando en el momento en vivo, pues que sea de bendición para sus vidas, que usted les ayude a entender su propósito, a entender cosas que todavía están pausadas en su vida y que puedan continuar en un crecimiento y en una madurez hacia el propósito y a la visión que usted les ha encomendado a cada uno de ellos. Que todo lo que está estorbando en el ambiente espiritual donde se encuentren sea atado, sea reprendido, y que pueda venir ese discernimiento y entendimiento de su palabra en esta hora. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera alguna necesidad urgente, que usted obre, Señor, en esa necesidad conforme a la fe, conforme se está pidiendo. Usted manifieste su poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues háblele a un amigo, háblele a una amiga y dígale: mira, vamos a oír este audio, vamos a oír esta enseñanza del día de hoy para nuestras vidas. No es una casualidad lo que usted va a escuchar, es propósito de Dios. Dios tiene ya determinado las palabras que usted va a oír para que sean de bendición y lo edifiquen, que lo edifiquen de una manera sobrenatural y usted pueda ver cosas grandes en esa tierra a través de su vida. Y fíjense que nuestra verdad central habla que Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Entonces no podemos hacer nada si no somos dirigidos. Bueno, sí podemos hacer, pero no podemos hacer algo correcto o algo que nos lleve a una victoria si no nos hacemos dirigir por Dios. Entonces, qué importante es la oración, la comunicación con Dios para poder tener victorias continuas. Dios en su palabra nos da muchas promesas que nos garantizan la victoria, pero la ejecución de esas promesas, o la manifestación o la práctica o el ejercicio de esas promesas que realmente se cumplan en victorias o en éxitos, depende de nuestra obediencia y de dirigirnos por Dios. Entonces, Dios en todas las etapas de nuestra vida, en los procesos de nuestra vida, nos va a dar la oportunidad de consultar con Él. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en primer lugar, siempre usted va a tener éxito, victoria, o como usted le quiera llamar, logros. Pero cuando no consultamos a Dios y tomamos decisiones propias, pues vamos a enfrentar o a confrontar esas decisiones que tomamos como sus consecuencias o con sus ajustes de cuentas o con los errores, como usted le quiera llamar. Entonces, en el caso de Josué, Dios le había dicho: esta tierra es para ustedes, la tierra de Canaán con todos los habitantes y los pueblos que la habitan es de ustedes, pero hay que conquistarla. Y cuando hablamos de conquistar, es la palabra conquistar, en el contexto bíblico de Josué es: hay que obedecer lo que yo te digo para que la puedas tener en tus manos. Entonces, mirábamos las clases anteriores de la batalla de Jericó y de lo que pasó en ahí cuando por ahí a alguien se le hizo fácil sustraer, robar del botín. Lo que pasó
y cómo tuvieron que hacer examinar el pueblo, hacer un recuento y sacar el pecado y volverse nuevamente a Dios y pedirle perdón por querer tomar lo indebido. Después de todo eso, al final del capítulo 8, Josué hace un recuento de la ley, nuevamente un análisis, un examen de todo el pueblo para poder estar a cuentas y alineados con Dios, preparados, porque necesitaban estar bien delante de Dios para poder tener pues las victorias, para poder lograr el éxito en las batallas que iban a continuar. Y al final del capítulo 8 del libro de Josué, registra cómo los israelitas renovaron su pacto con Dios después de derrotar la ciudad de Ai, que ahí había perdido. Sin embargo, Josué 9, que es nuestra lección del día de hoy, registra cómo los israelitas pronto se desviaron del enfoque de Dios, es decir, primero se ponen a cuenta, renuevan el pacto, pero la siguiente batalla, como que se les olvida, que acabo yo ya estoy a cuentas, ya no me preocupo, ya no hago nada, ya estoy bien, Dios me va a contestar, y aquí es donde se desviaron un poquito, se confiaron en que ya habían pedido perdón y que ya había un pacto nuevo y que ya pues Dios iba a hacer todo. No. El enfoque es, enfócate o no dejes de ver lo que Dios te va a decir, o no dejes de ver a Dios para ver otras cosas. Y es lo que pasa en el capítulo 9, que se desviaron del enfoque, cayendo en una trama engañosa urdida por sus enemigos. Podemos aprender mucho de los errores cometidos por el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es decir, cuando tú vienes a Dios, cuando tú vas al altar, cuando tú vas a la presencia de Dios y te pones a cuentas con Él, no quiere decir que porque yo ya me puse a cuentas, ya me voy a confiar, sino que debo de estar como a la expectativa de que el enemigo no me quiera sorprender y tumbarme el pacto que acabo de hacer con Dios. El enemigo va a tratar de, aunque tú acabas de ponerte a cuentas, tratar de echar abajo lo que tú ya arreglaste, el acuerdo que tú tuviste con Dios. Y de eso se trata nuestra clase. Y nos enfocamos ahí en el capítulo 9, usted puede leerlo en su Biblia, del capítulo 9, versículo 1 al 15. Y aquí este primer punto nos habla de la falta de oración. Es decir, yo ya hice el pacto con Dios, pues ya no tengo que orar, que acabo ya oré 3 semanas para el evento de la campaña, ya oré para ir a orar por los enfermos al hospital, ya hoy no oro. Hoy este día me relajo, me descanso, que acabo Dios es mi Dios, yo soy su hijo, y si soy su hijo no tengo nada que temer. Pero habla el ser su hijo habla de una constante comunicación, y aquí hubo una falta de oración que los enemigos tuvieron la oportunidad de engañar al pueblo de Dios. De eso habla nuestro primer punto. Cómo el dejar de orar, el dejar de hablar, da oportunidades al enemigo o abre puertas al enemigo para que nosotros podamos ser engañados y podamos caer. Quizás Dios nos vaya a levantar, pero sí caemos en engaños del enemigo y podemos recibir consecuencias de esos engaños. Dice Josué 9, 1 y 2, marca la transición de la estrategia militar de Israel. Hasta ahora se habían enfrentado a ejércitos que defendían ciudades, pero a partir de este punto entrarían en batalla contra reinos. O sea, ya cambia la dimensión de la guerra espiritual. Primero eran ciudades, ahora son reinos. Reinos abarca varias ciudades, varios territorios. Entonces habían ido solamente a una ciudad que era un solo territorio y estaban cambiando de dimensión, como hablo yo de ciclos, ¿verdad? Se cierra un ciclo y cambias a otra dimensión donde quizás puedas hacer lo mismo, pero a otro nivel más elevado. Como la escuela primaria es una enseñanza, entras a la secundaria, eso, otro nivel
de enseñanza, que quizás vayas a tocar temas de la primaria, pero a otro nivel. Y es lo mismo, después de la secundaria entras a la preparatoria y es otro nivel elevado de técnica, de conocimiento, porque va madurando el cerebro, va madurando el niño que dejó de ser niño para ser joven y tiene otra expectativa y otra perspectiva de la vida. Entonces, así también en la guerra, Josué habían dimensionado, ahora ya no iban a conquistar una ciudad, ahora iban a conquistar reinos. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de más de 2 ciudades. El reino podía haber compuesto 2 ciudades, 3 ciudades, 4 ciudades, 5 ciudades, no sé, varias ciudades, pero no es una, no es en singular, es en plural. Entonces, otro tipo de estrategia militar y no sabían cómo confrontar, como dicen, iban novatos a esta dimensión espiritual, militar o de guerra. No sabían, se habían confiado nada más en el pacto, como lo hicieron al principio cuando entraron y conquistaron Jericó, cuando conquistaron ahí, todo lo hacía Dios, pero ahora era una forma diferente de trabajar la guerra o la defensa, porque era un reino. A diferencia de los reinos beligerantes enumerados en los versículos 1 y 2, los gabaonitas no mostraron interés en luchar contra Israel, como lo dice el versículo 3 y 4. Decidieron, en cambio, procurar un tratado de paz con Israel. Estos hombres, si usted ve su lectura, es Josué 9, 1 al 4, estos hombres que confrontaron a Josué, los estudiaron al pueblo de Dios, los examinaron y vieron cómo podían enfrentarlos sin pelear, estableciendo un tratado de paz. Cuando la orden de Dios, cuando estaban en el desierto, antes de que entraran a conquistar la tierra prometida, la orden que le dio Dios a Moisés y a Josué, en su momento a Moisés y después a Josué como sucesor, es que no dejara a nadie de los pueblos que iban a conquistar. Entre ellos estaban los gabaonitas, que venían siendo los descendientes de los heveos. Entonces, tú sacarás de la tierra de que yo te prometí a los jebuseos, a los heveos, que los heveos son los gabaonitas. Así que los gabaonitas o heveos, que más adelante usted puede estudiar esa palabra, heveos, ahí se la voy a apuntar, heveos. Busque el origen, heveos, estoy apuntando ahí en internet, origen. Y pueblos que descienden de él, pueblos descendientes. Siempre les encargo tarea, pero salen en el momento que uno está estudiando la palabra. De eso se trata cuando estudiamos la palabra, que no solamente vayamos con la historia, sino que donde quedan lagunas, donde quedan dudas, pues a profundizar por qué Dios quería sacar a los heveos, qué había mal en ellos que Dios no los quería, qué iban a hacer ellos a influir en el pueblo de Dios que Dios no lo permitía. Entonces, estos gabaonitas idearon un plan. Conociendo ellos al pueblo de Israel, o sea que el enemigo te va a investigar, el enemigo va a ver cuáles son tus gustos, si te gusta café, ahí te le va a echar cosas al café, si te gustan las galletitas, ahí las galletitas, si te gusta pollito, pues en el pollito. Entonces muchos por su boca, dice que el pez por su boca muere, ¿verdad? Entonces estos buscaron un plan para poder que no ser vencidos, porque ya se había oído cómo habían vencido al pueblo de Jericó y al pueblo de ahí. Entonces esto dije, no hombre, nosotros no queremos que nos maten, vamos a hacer algo para engañar, porque fue un engaño, para engañar a Israel, al pueblo de Dios, y no morir, no querían morir. Pero el problema no era el engaño de esto, sino aquí fue la falta de oración, la falta de estar comunicados con Dios
el que hizo que el pueblo de Dios cayera en el plan que idearon los gabonitas. Si el pueblo de Dios hubiera estado alerta, orando, la misma presencia de Dios los hubiera alertado. Cuidado, cuidado porque hay un plan engañoso. No quieren morir, pero no es correcto. No es lo que yo dije que hicieran con ellos. Entonces, en ese plan que idearon, enviaron embajadores a Israel vestidos con ropas andrajosas y llevando comida mohosa en sus bolsas para engañar a Israel y hacerles creer que habían viajado desde una grande distancia. Los gabaonitas esperaban con esto convencer a Israel para que aceptara su tratado de paz con ellos. Estaban, como dice, tras lomita, pero se hicieron pasar como que eran de un pueblo muy lejano que después iban a llegar a conquistar. Josué iba avanzando en la conquista de Canaán y ese era el pueblo que seguía, pero ellos no quisieron ser vencidos o ser atacados o destruidos, idearon como que estaban muy lejos para que cuando llegaran ahí, sabiendo que el Dios de ellos es un Dios de pactos y si ellos hacían un pacto con ellos, Dios lo respetaría y ellos tendrían forzosamente que respetar ese pacto aunque fuera de manera engañosa. Este tipo de plan es como el que hizo Jacob cuando engañó a su papá Isaac para que recibiera la bendición de su papá cuando estaba por morir. Entonces, Israel le pasó también lo mismo. Entonces, muchas veces hay iniquidades, hay raíces de pecado, de rebelión, que te las van a volver a cobrar. Entonces, y aquí había pasado más de 600 años, o quizás un poquito más de 600 años cuando Jacob engañó a su padre para recibir bendición. Ahora, 600 años después, un pueblo que no era israelita, un pueblo que había oído de las cosas que Dios hacía a través de su pueblo, estaban engañando al pueblo de Dios para recibir un tratado de paz. Entonces, estos embajadores gabaonitas llegaron al campamento de Israel y anunciaron: nosotros venimos de una tierra muy lejana. Eso está en el versículo 6. Haced pues ahora una alianza con nosotros. O sea, alianza es un pacto, alianza es un tratado, un escrito. Vamos a hacer un convenio de paz, un convenio con ustedes. No vivimos aquí cerca, para cuando ustedes lleguen, vayan conquistando ciudades, reinos, territorios y lleguen con nosotros, pues hagamos un tratado porque nuestra ciudad está muy lejos y estaba ahí cerca. Al principio Josué y los líderes de Israel desconfiaron. ¿Cómo podían saber con certeza si los gabaonitas en realidad no vivían cerca y representaban una amenaza mayor? Primero desconfiaron, pero en lugar de irse a orar, en lugar de irse a consultar a Dios, hicieron su investigación física, porque ellos son más sabios que Dios. Hicieron su investigación personal ahí en corto, cuando deberían de haberse ido a consultar directamente a Dios si había alguna desconfianza o duda en ellos. Observe que el versículo 7 de Josué 9 se refiere a los gabonitas como heveos. Anteriormente en la historia de Israel, los heveos se mencionan entre los grupos que serían destruidos cuando el pueblo de Dios conquistara a Canaán. Eso usted lo puede ver en Éxodo 34, versículo 11 y 12. Era uno de los pueblos que tenía que ser destruido por el pueblo de Dios. También lo puede ver en Deuteronomio capítulo 20, versículos 15 al 18. A Israel se le ordenó nunca hacer alianzas con ninguno de estos grupos de personas. Y aquí es donde la
falta de oración, la falta de comunicación, los hizo caer en la trampa del enemigo y hacer alianza con un pueblo que la Biblia o que el Dios les había dicho en esos pasajes que leí de Éxodo y de Deuteronomio, nunca hagas alianza con ellos. Entonces, de entrada, están violando un mandamiento, una ordenanza que Dios dijo, y están dando cavidad a cosas malas que después tenían que afrontar esas consecuencias. Josué preguntó de dónde venían los gabaonitas. Eso lo dice el versículo 8. Ofrecieron una explicación complicada y vaga de cómo habían llegado al campamento israelita. Y eso usted lo puede ver en los versículos 9 al 13. Cómo ellos se justifican. No, pues venimos de lejanas tierras, nos dieron comida, nos dieron eso. Y miren, ya la comida se echó a perder y venimos muy cansados. Porque se engañaron, manipularon las evidencias para que el pueblo de Israel creyera que sí venían de tierras lejanas. Pero si realmente hubieran tenido el foco de inspección de la oración, hubieran visto que todo eso era preparado para poder sacarles el pacto, sacarles la alianza, sacar el convenio con ellos. Muchos eruditos creen que sus palabras indicaban que estaban familiarizados con el mandato de Dios a los israelitas, que prohibía los pactos con pueblos extranjeros. Este pueblo de los gabaonitas los estudió a profundidad, les vio sus debilidades, les vio también checó las ordenanzas y los mandamientos que Dios les había dado, y ellos sabían, nosotros no encajamos en un pacto, nosotros no podemos hacer alianza, pero hay que engañarlos para sacarles ese pacto, porque el Dios de ellos es un Dios de pactos, y si el pueblo hace pacto con nosotros, Dios lo va a tener que sostener, van a tener que cumplir su palabra. Entonces, para engañarlos solamente mencionaron las victorias. O sea, yo voy a decir de ti nada más las maneras en que te convenza y te seduzca para que tú hagas mi voluntad. Esa es la manipulación. Solo mencionaron las victorias de Israel que tuvieron lugar fuera de Canaán. No mencionaron la victoria de ahí, no mencionaron la victoria de Jericó. Esta exclusión le habría hecho pensar a Josué que los gabaonitas habían viajado desde muy lejos. Los gabaonitas también describieron cómo sus ancianos los habían cargado con provisiones que se habían deteriorado durante su largo viaje, el engaño y la manipulación. Los líderes israelitas, los hombres, el consejo que tenía Josué, los escucharon, examinaron la evidencia de las pertenencias, de la comida, de todo lo que tenían, consideraron las circunstancias, se fueron por la vista, pero nunca ni ellos, ni los ancianos, ni Josué consultaron a Jehová. Y aquí quiero hacer un breve comentario. Si acababan de hacer un pacto con Dios, si acababa el pueblo de renovar su pacto con Dios, si acababan de escuchar los mandamientos que Moisés le dio, ahora repetidos por Josué, ¿por qué no oyen lo que se les dijo? ¿Por qué no prestan atención? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué hay en el ambiente que te distrae? Que aunque escuchando no oyes, que aunque viendo no ves, que aunque viendo la evidencia no entiendes y no percibes lo que el enemigo quiere hacer. Escuchando la instrucción, pero escuchándola, pero no oyéndola, no obedeciéndola. Viendo, pero no viendo. Eso fue lo que le acababa de pasar al pueblo. Acababan de salir de un pacto.
acababan de salir de una renovación del pacto y de llorar y de compungirse y de ponerse a cuentas y de alinearse a Dios y de oír la voz de Dios y de la manifestación y de las lenguas y del poder y del fuego y de la alabanza bien bonito, todo lo que es un servicio, un culto, acababan de salir de ahí y se les presenta inmediatamente una prueba de un pueblo que no quería pelear, solamente quería sacarles un tratado, y aún así no son apercibidos, no se dan cuenta porque no consultan a Dios. Entonces, hay mucha gente que nada más le gusta sentir bonito. Hay mucha gente que se emociona y que esa emoción de la presencia de Dios nada más le mueve su carne y se conforman, voy a hablarlo así, se conforman solamente con el momento, sentir que Dios está con ellos, en el momento sentir que Dios les dio la paz, en el momento Dios me contestó mis necesidades y me siento muy bien, pero llega el momento que sales de estar en la presencia de Dios, llega el momento en que te vas a enfrentar al sistema del mundo, a los enemigos, al adversario. ¿Y cómo le vas a hacer si nada más sentiste bonito y no hubo una transformación dentro de ti, de tu mente, de tu mentalidad, de tus ojos, de tu alma, de tu espíritu, para percibir el mundo espiritual cuando viene un ataque por la persona o por los medios que vaya a usar el enemigo para tumbarte y para quitarte la visión, para quitarte el caminar en Dios y que tengas problemas y piedritas en el camino? Los líderes hicieron todo lo exterior, ¿verdad? Todas las evidencias, las vieron, lo físico, pero les faltó lo más importante. Se tiene que trabajar en lo físico y en lo espiritual. O sea, yo tengo que ir a un hospital y orar por los enfermos y orar por ellos y pedirle a Dios, pero también eso es lo físico, pero lo espiritual es, yo tengo que escuchar lo que Dios me dice, orar, prepararme para poder las dos cosas ponerlas en práctica, no puedo nada más una sola. Entonces, los líderes junto con Josué examinaron todo lo físico, hicieron todos los protocolos de checar al pueblo que vino, a esa embajada que vino, pero no, se les faltó o pasaron por alto hacer lo principal. ¿Qué dice Dios? Ok, la evidencia dice que sí es cierto, vienen de lejanas tierras. La evidencia estaba contaminada, la evidencia, porque era una evidencia manipulada. Pero ¿qué dice Dios? Eso no lo hicieron. Eso lo dice el versículo 14. Tal vez la evidencia parecía tan clara que no pensaron que fuera necesario buscar la guía de Dios. Hay cosas muy evidentes que dicen, ay, yo eso no necesito decírselo a Dios, yo lo tomo la decisión y hago mis propias conclusiones. No, cuando realmente nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros realmente queremos hacer las cosas bien, como Dios dice, tenemos todo que llevarlo, por más mínimo y obvio que sea, todo debemos llevarlo a Dios. Todo debemos de llevarlo a Dios. Eso lo dijo, se lo dijo, eso quería enseñárselo Dios al pueblo. Lo más simple, lo más obvio, si tú estás en una constante renovación y en una comunicación conmigo, lo más obvio me lo tienes que decir. Me lo tienes que consultar a mí para yo darle el visto bueno. Josué redactó, sin consultar a Dios, un tratado de paz que garantizaba la seguridad de los gabaonitas. Eso lo dice el versículo 15. Una vez más, Josué consultó a las autoridades, al consejo de ancianos, a lo humano, pero no se fue a consultar a Dios. Consultó a todo, quedó bien con todos los líderes y los príncipes de Israel, pero no quedó bien con Dios.
Y es aquí donde se presenta el problema. Y entramos a nuestro segundo punto, las consecuencias, vivir con las consecuencias de una mala decisión que sí afectó al pueblo de Dios. El haber hecho un tratado de paz con un pueblo extranjero que Dios decía que no, tuvieron que cargar con este pueblo entre sus batallas, entre su lucha, entre su caminar, tuvieron que llevárselos, por decirlo así, en rastra tras ellos, porque ahora había un pacto que los unía y hay que cumplir los pactos. Así como pensaron este pueblo para engañar, el Dios de ellos es un Dios de pactos, es un Dios que van a tener que obedecer, aunque estemos nosotros equivocados, van a tener que cuidarnos porque hemos hecho un tratado. Así tuvieron que cargar con ellos, fue una carga para el pueblo de Dios. Y ahora había que sufrir las consecuencias o vivir con las consecuencias de esa decisión que Josué y todos los líderes consintieron en hacer ese tratado con los gabaonitas. Versículos 16 al 27 del mismo capítulo 9. Solo 3 días después de haber hecho un pacto con los gabaonitas, Israel se dio cuenta de que habían sido engañados. Versículo 16. En esencia, los israelitas habían hecho provisión para un territorio cananeo en la tierra prometida. Pero debido al voto que habían hecho, Israel no pudo destruir a los gabaonitas. Era el siguiente reino que había que destruir, pero el enemigo se les adelantó y los engañó. Y ellos se dejaron engañar porque no consultaron a Dios. Entonces, debido a ese voto que hicieron, no pudieron destruir el siguiente reino. Versículo 18. Sí, habían desobedecido a Dios al hacer juramento en primer lugar, pero violarlo era imposible porque en las leyes que Dios les había dado a los pueblos israelitas, hacer un juramento y violarlo era algo penado, como dice Números capítulo 30, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ahí en Josué 9, 19 al 21, dice o describe cómo, a pesar de las quejas de los israelitas, Josué permitió que los gabaonitas vivieran. O sea, todo el pueblo consintió en esa alianza, pero cuando ya se trataba de ir a confrontarlos y de ir a destruirlos, ahí le pidieron a Josué que lo hiciera. Pero Josué les dijo al pueblo, aún quejándose, ustedes junto conmigo hicimos un pacto y no nos podemos echar atrás. Así que no solamente yo como líder voy a confrontar o afrontar estas consecuencias, sino ustedes como pueblo van a tener entre ustedes a un pueblo extraño porque hicimos pacto y todos consentimos. Así que había quejas contra Josué por este pueblo. Pero Josué tuvo que hacer algo para poderles permitir que cohabitaran con ellos. Josué permitió que los gabaonitas vivieran y serían relegados a una vida de servidumbre. Ok, ya hicimos pacto, me engañaste, pero vas a ser mi siervo. Me vas a servir, me vas a ayudar. No vas a ser principal, no vas a ser príncipe, no vas a ser alguien distinguido por causa del engaño. Pero yo te voy a proteger, te voy a cubrir. Es fácil preguntarse cómo Josué y los líderes pudieron haber sido engañados tan fácilmente para desobedecer a Dios. Pero debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa. Debemos de permanecer alertas y en sintonía con el Espíritu Santo. Solo así podemos hacer frente a las tácticas engañosas del enemigo. Este episodio en la guerra o en las batallas que tuvo que enfrentar Israel para conquistar su territorio nos dan a nosotros una gran lección
de que habrá cosas que parecen que no son malas, pero que son un engaño de Satanás para hacerte caer o para ponerte una piedrita en el camino, para hacerte las cosas un poquito más difíciles. Entonces, qué importante es que usted y yo siempre estemos conectados con Dios y que el Espíritu Santo esté vigente en nuestra alma, en nuestro espíritu, para hablarnos a nuestra conciencia y decirnos, hey, cuidado, cuidado, peligro. Aunque se ve bien, es peligro. Cuidado porque es un engaño. Cuidado porque no es de Dios. Cuidado porque aunque se vea bueno, el trasfondo es malo. Entonces, qué importante es que usted tenga vigente el Espíritu Santo para que le esté hablando a su conciencia y le alerte del peligro y le alerte de la amenaza que está delante de usted y que usted no la ve como amenaza, que usted lo ve como algo bueno. Josué le dijo a los gabaonitas que su tarea iba a ser portadores de leña y de agua, era una maldición por su engaño. O sea, tanto los gabaonitas como el pueblo de Israel tuvieron su consecuencia de ese engaño. Los gabaonitas fue que el trabajo de servidumbre que les dieron era cortar la leña y llevar el agua para Israel. Eran los proveedores de leña y de agua para el pueblo de Israel. Y pues Israel, por dejarse permitir que entraran y hicieran una alianza con ellos, ahora su maldición de ellos o su consecuencia era, voy a tener que protegerte, cuando muy apenas puedo con los míos, ahora voy a otro pueblo más que tengo que proteger porque hay un pacto de por medio. Sin embargo, observe que como su ámbito de servicio cambia de toda la congregación, eso lo dice el versículo 21, a la casa de mi Dios en el versículo 23. O sea, los gabaonitas estaban bien conscientes que habían de mala manera engañado al pueblo de Israel y aceptaron su castigo, pero fueron tan humildes, vamos a llamarlo así, tan sumisos a lo que habían hecho, que Dios después los lleva a servir en la casa de Dios. Eso lo dice el versículo 23, como el cambio de cuando una persona cuando se arrepiente, cuando sabe que hizo algo malo y viene a Dios, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado y Dios lo pone en otro lugar especial. Aunque ellos se equivocaron, Dios los puso en un lugar de honra porque fueron llevados a trabajar a la casa de Dios. En los versículos 24 y 25, los gabaonitas explicaron por qué habían engañado a los líderes de Israel. Habían oído que el Dios de Israel ya les había dado Canaán, o sea que no era un pueblo tonto, era un pueblo entendido. Ellos sabían que de antemano ya estaban perdidos y posiblemente ya no iban a existir si el pueblo de Dios avanzaba en la guerra. Entonces ellos dijeron, nosotros no queremos morir, nosotros queremos vivir. Hay que hacer alianza con ellos, pero como ellos ya tienen una orden de parte de Dios, ¿cómo le hacemos? Entonces habían oído que Dios ya había entregado a Canaán en las manos de Israel y que había ordenado también a Moisés que destruyera todos los pueblos que vivían ahí y ellos eran parte de eso. En lugar de enfrentarse a una muerte segura, los gabaonitas decidieron ponerse a merced de Josué y de su Dios. Nosotros preferimos ser tu esclavo que morir. Mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Traducido a los dichos de acá en México, mejor digan que aquí corrió que aquí murió. ¿Para qué te enfrento si ya sé que tienes la victoria? Fíjense, el enemigo reconocía el Dios que tenía el pueblo y al pueblo que era de Dios, que ya estaban ellos muertos. Pero ¿cómo Dios les da esa capacidad de reconocer al Dios verdadero y decir, me someto a Él, prefiero ser esclavo de Él que morir? Josué salvó a los gabaonitas de la destrucción
cumpliendo el juramento que había hecho en el versículo 26. Como resultado, los gabaonitas pasaron a ser parte de la historia a lo largo del pueblo de Israel. El pueblo de Dios siguió tomando malas decisiones y desobedeciendo. Este no fue el único caso para Israel. Estuvo repitiéndose constantemente. ¿Qué quiere decir? La falta de la oración, la falta de la obediencia. Hermanos, amigos, cuando usted vaya conquistando, cuando usted vaya avanzando en el propósito de Dios, no se confíe, sino sea más apercibido de las cosas, porque si usted venció hoy, el enemigo se va a levantar con mayor ímpetu para tratarlo de acabar y de destruir. El pueblo de Israel se confió porque era el pueblo de Dios y porque Dios iba a hacer que el cielo se cayera si se le enfrentaban a ellos, pero Dios no lo pasó por alto, la falta de dedicación, la falta de pericia del pueblo de afrontar la batalla. Entonces, no todo depende porque Dios va del cielo a mandarte la ayuda, que tú te des por vencido y te descuides. Aquí habla de un descuido, porque dice que siguieron tomando malas decisiones y desobedeciendo a Dios, pero Dios no dejó de cumplir su plan. En esta historia podemos reconocer la naturaleza de aquel que prometió bendecir a todas las naciones a través de los descendientes de Abraham. Aunque engañaron, el pueblo de los gabaonitas eran parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las naciones. Y cuando hablamos de en ti serán benditas todas las naciones, quiere decir, en ti serán benditas todas las naciones que reconozcan que tú eres el Dios verdadero, el único Dios que reina sobre esta tierra. Eso lo hicieron los gabaonitas, eso lo hicieron los heveos, que de ahí venían los gabaonitas. Reconocieron al único Dios verdadero y por eso Dios les permitió la vida y los salvó. Entonces ahí se cumple el texto de Abraham, de la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones que reconozcan que tú eres el único verdadero Dios, no solamente para Israel, sino para todas las naciones que reconozcan que el único y verdadero Dios que trae vida y salvación y liberación es el Dios de los ejércitos, a través de Jesucristo. Dios responde a las oraciones y da victoria. Ahora vamos a entrar al capítulo 10 de Josué. Después de este suceso que los gabaonitas son libres de la muerte, pero esclavos ahora de Dios, del único verdadero Dios y del pueblo, y que comienzan a servir a Dios con todo su corazón. Dios los pone en un lugar de honra, se sigue avanzando en la guerra y ahora sigue otro pueblo que tomar, otra batalla que luchar, pero se había escuchado la fama y se había oído todo lo que había acontecido hacia los pueblos que iban a confrontar Israel. La alianza entre Gabaón e Israel generó un gran temor político y militar a través de la región. Eso lo podemos ver en Josué 10, versículo 1 al 5. Cómo todo este suceso de la alianza y cómo Dios los libró y cómo no los mataron y cómo ahora los cubría Israel y ellos eran más personas militares para enfrentar a los siguientes pueblos, les dio temor a toda la región. Los otros gobernantes de la región se horrorizaron al escuchar que Israel se había aliado con Gabaón. Y el rey Adonisedec de Jerusalén fue uno de los 5 reyes amorreos que decidió unir sus fuerzas y eliminar a Gabaón de una vez por todas. Como diciendo, si ya hice una alianza con Gabaón, pues yo le voy a quitar su brazo fuerte a Israel.
Les voy a quitar ese brazo fuerte para que debilitarlos y para que cuando vayan a guerra no puedan confrontar a sus pueblos enemigos. Como lo que usted escucha en el tiempo contemporáneo de hoy. Las Naciones Unidas se juntan para ir a ayudar a un pueblo que está en conflicto y se unen ahí y se resuelve el problema dizque más rápido. Algo así. Este rey de los amorreos dijo, voy a quitarles el brazo fuerte, voy a debilitar su fuerza militar. Eso lo vemos en los versículos del 1 al 5. Cuando los amorreos atacaron a los gabaonitas, rápidamente este pueblo inmediatamente mandaron un mensajito por WhatsApp, un mensaje por humo, por todos los medios que en ese momento había. Enviaron un mensaje a Josué pidiendo la ayuda. Eso viene en el versículo 6. Inmediatamente Josué, por causa del pacto, por causa de la promesa, por causa del tratado de paz, inmediatamente movió todo el ejército para ir a ayudar a los gabaonitas. Eso viene en el versículo 7. El Señor tuvo una palabra para Josué. Aquí sí se consultó a Dios. Josué ya no se movió, aunque mandaron la petición de ayuda, Josué inmediatamente se fue en oración. Dios, ¿qué hago? Y aquí está la respuesta. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno prevalecerá delante de ti. Eso dice el versículo 8 del capítulo 10. Entonces se fue a la segura Josué. Ahora sí, vámonos pueblo, vámonos batallones de guerra, porque Dios me ha dicho, me ha dado luz verde, que defendamos Gabaón y que Él va a estar con nosotros y que ese rey amorreo no es tanto por lo que le ha hecho a Gabaón, sino porque se ha levantado contra el pueblo de Dios, que es él, Gabaón es parte ahora del pueblo de Dios. Vayamos y tenemos la victoria asegurada, porque Dios permanece fiel a su promesa. El apoyo de Josué a los gabaonitas nos recuerda que nuestra integridad y nuestra decisión de honrar a Dios no deben de verse afectadas por la conducta de otras personas. Josué no guardó ningún rencor por el engaño que hicieron los gabaonitas, sino que cumplió la promesa e hizo lo correcto a pesar de todo. Él podía haber dicho, pues que los maten, así como nos engañaron a nosotros, que los maten. Pero Josué no guardó el rencor ni el agravio por el engaño, sino que cuando se va a oración y consulta a Dios, Dios le dice, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, estoy con ellos. Y ese pacto que hicimos hay que cumplirlo, hay que obedecer. Y hay que sacar del corazón el rencor, y hay que sacar del corazón el engaño, el agravio por el engaño, porque si hay rencor, hay agravio y hay cosas que nos provocaron esa manipulación, pues nos va a afectar en nuestra vida diaria y nos va a afectar en nuestras batallas. No podemos ir a una batalla, a una guerra, con un corazón agraviado, con un corazón lleno de rencor, porque no la vamos a armar. Necesitamos que todo eso Dios lo sane para poder tener victorias continuas. Fue lo que hizo Josué. Y en los versículos 9 al 15 relata cómo Josué se enfrenta a los amalecitas, a los amorreos, en el valle de Gabaón. Y es el coro que usted ha escuchado tradicionalmente en las iglesias, que oró Josué y el sol se paró en Gabaón y el sol y la luna se pararon en Gabaón y en Ascalón. Ese es el famoso coro por defender al pueblo que manipuló a Josué y a todos los ancianos. Pero como ya Dios había sanado esa área en la vida de Josué y de los líderes, Dios estuvo con ellos. Si Josué hubiera guardado algún rencor, algún agravio, Dios no lo hubiera mandado, porque hubiera sido una derrota para el pueblo de Dios. Y le hubiera estorbado en la guerra. Entonces, que no te estorbe nada a ti, amigo, hermano, que no te estorbe ningún rencor, ningún agravio de lo pasado, de lo presente,
para que tú puedas tener una victoria continua. Hay que perdonar, hay que seguir adelante, y porque cuando tú perdonas, Dios te abre puertas, Dios te abre caminos. Pero cuando no perdonas, se cierran las puertas, se cierran los caminos, se cierran hasta las ideas, se cierra la mentalidad y no puedes avanzar y te quedas estancado en lo mismo, en que me hicieron, en que son malos, en que yo no puedo y puras cosas negativas. Pero cuando realmente el rencor, el agravio, el dolor, la ofensa, la borramos a través de Jesucristo que sana esa área de nuestra vida, podemos avanzar en todas las esferas que hay, en todos los ámbitos que hay. La mano de Dios estaba claramente obrando durante toda la batalla de Israel con los amorreos. Después de que Josué dirigió a los israelitas en una marcha que duró toda la noche y un ataque sorpresa, Dios sumió al ejército amorreo en una frenética confusión. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10 del capítulo 10. Mientras los amorreos huían, Dios envió una granizada masiva, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Eso dice el versículo 11. A medida que avanzaba la batalla, Josué debió darse cuenta de que el sol pronto se pondría. Así que hizo una petición asombrosa a Dios: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 12. Esta parece una oración imposible, porque se está hablando de oración de que se detenga la naturaleza, los efectos naturales, pero nosotros tenemos poder en la oración de los elementos de la naturaleza, detenerlos cuando es una oración de fe y no hay ningún rencor y agravio en nuestro corazón. Podemos hacer que una lluvia, una tormenta se vaya a otro lugar o no caiga en el lugar donde estamos. Podemos hacer que las cosas cambien. Aún los elementos de la naturaleza se sujetan a la oración, y ustedes lo pueden ver cuando Jesús le dice a la tormenta: detente y hay bonanza, que va en la barca, que la tormenta parecía que se partía y Jesús iba durmiendo, y los discípulos asustados, Jesús se levanta y ora y detiene la tormenta y hay bonanza, y los mismos discípulos se sorprenden cuando dicen: ¿cómo a este Jesús, aún los vientos y la mar le obedecen? Porque había poder en la oración, porque había poder, no solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque había poder en la oración. Entonces, ese mismo tipo de oración la hizo Josué, que no era el Hijo de Dios, pero que no había ningún rencor, ningún agravio en su corazón. Y los elementos, como el sol y la luna, obedecieron y se quedaron pausados, de tal manera que no avanzaron. El tiempo no avanzó, se quedó así. Usted lo puede comprobar en el versículo 12 del capítulo 10. Esta parece una oración imposible, pero el versículo 13 nos dice que Dios detuvo milagrosamente el movimiento del sol y la luna hasta que Israel salió victorioso. No había lámparas, no había ahí candiles, no había luz ultravioleta para ver en la oscuridad, no traían armas eficientes como para seguir peleando de noche. Por eso era importante que hubiera luz. El autor bíblico dice: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Cómo Dios escuchó la voz, la oración de Josué. Eso lo dice el versículo 14, para que usted vea que hay poder en la oración, que Dios puede oír tu oración por más mínima o insignificante que tú creas que sea, que tú la consideres quizás la más, no, pues yo soy el menos indicado. ¿Cómo Dios me va a escuchar? Cuando en tu corazón no hay agravios, cuando en tu corazón no hay nada que estorbe, cuando en tu corazón no hay ofensas, cuando tu corazón está sano por el poder de Dios, cuando realmente solamente
quieres el bien y Dios te ha llenado y transformado, Dios puede escuchar tu oración como escuchó la oración de Josué. Quedó la evidencia de que Dios escuchó a un hombre. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, que Dios, que habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, en lugar de depender de nuestra propia capacidad limitada para comprender una situación difícil, debemos de confiar plenamente en nuestro Dios todopoderoso y hacedor de milagros. Cuando oramos por su ayuda, es posible que recibamos una respuesta sobrenatural como la que recibió Josué. Esto no fue algo natural, esto fue algo sobrenatural. Porque hoy en día, ¿quién hace que el sol se pare y que la luna no avance? ¿Quién hace que la tierra se quede parada y no dé su giro de rotación para que el día no avance y el tiempo no se traslade? ¿Quién lo hace? Solamente lo hace Dios. Fue algo sobrenatural. No importa cómo responda Dios, podemos tener fe en que Él está luchando por nosotros. Y volvemos a nuestro tema, que es aprender a buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros oramos, no solamente Dios nos va a dar la instrucción, no solamente vamos a conseguir una victoria, sino que a través de la oración nosotros podemos hacer que hasta los elementos se paren por el poder de Dios a través de la oración. La oración de fe, dice ahí, puede mucho. La oración del justo puede mucho. La oración del que cree y que no hay nada en su corazón que le estorbe, puede hacer que una nación entera tenga un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra oración, amigos, hermanos? Que no detiene la maldad que hay en esta tierra. ¿Qué realmente hay dentro de tu corazón? Que tu oración ha sido nada más una oración hueca, vacía, que no ha podido cambiar el ambiente espiritual y el mundo material donde vives. Necesitamos que no haya nada en nuestro corazón que estorbe para que esa oración de fe pueda hacer cosas sobrenaturales en esta tierra. Tú y yo tenemos un poder tan grande que es la oración. Si tus labios se abren para orar por el perdido, por el que está en una crisis, Dios te va a escuchar, pero necesita que no haya nada que estorbe dentro de ti. ¿Y cómo podemos lograrlo esto? Viniendo a Dios en un sincero arrepentimiento. Ejemplo tenemos de los gabaonitas. Ellos sabían que iban a morir. Dice, pero pues vamos a hacerle la lucha por vivir. Que acabo, pues Dios nos tiene que librar porque Él es un Dios de pactos, Él es el único Dios. Y ese reconocimiento de saber que Él es el único Dios, les dio la oportunidad, a pesar del engaño, les dio la oportunidad de vivir. Así que en esta mañana tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas si nos rendimos completamente a Dios. ¿Qué te estorba en este día para que realmente tu vida sea completamente entregada a Dios? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te da, tiene dolor? ¿Qué es lo que te estorba para que realmente Dios pueda cambiar? Si hizo que el sol y la luna se pararan, ¿no puede hacer ese milagro en tu vida? ¿Qué necesitas para que ese milagro surta efecto? Es importante reconocer que la toma de decisiones es un acto espiritual. Todo lo que nosotros hacemos va a traer efectos en el mundo espiritual y en nuestra vida física, terrenal. Hace un cambio en la dimensión cielo, pero también hace un cambio y hace un efecto en la dimensión tierra. Entonces, tu decisión no solamente va a afectar tus 4 generaciones, una decisión que tomas el día de hoy va a afectar hasta la 4ª generación. Estamos hablando de nietos, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 120 años hace efecto una decisión que tomas el día de hoy. Si tú decides no perdonar, si tú decides no guardar rencor, esa raíz
de iniquidad, de maldad, se va a trasladar en 120 años después de que tú ya no existas o estés todavía presente. Una decisión es un acto espiritual. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones. ¿Cómo se toman buenas decisiones? Cuando tú y yo vamos a la oración, cuando tú y yo vamos y hablamos con Dios. Aunque el panorama sea todo bueno, aunque el panorama no se vea nada malo, Dios nos tiene que dar luz verde para poder decir si es así es. Yo ya lo revisé, hice mis protocolos de revisión y veo que todo está bien, pero ¿qué dice Dios? Porque quizás a mis ojos no veo el engaño, no veo la manipulación, pero a los ojos de Dios, que lo ve todo, puede ver las intenciones de lo que está a mi alrededor. Qué importante es, antes de tomar una decisión, reconocer que el único que nos puede dar esa respuesta es Dios, nos puede dar luz verde. Es muy fácil tomar decisiones egoístas que nos alejan del camino angosto. Eso lo dice Santiago 1, 14 y 15. Pero como hijos amados de Dios, tenemos el privilegio de buscar su dirección y experimentar los milagros de su presencia, de su paz y de su provisión. Él nunca nos va a dejar solos, amigos, hermanos. Él siempre, yo lo he dicho en la iglesia, Él está con los brazos cruzados, esperando que tú abras tu boca y le digas, ayúdame. Dios está viendo todo lo que tú sufres, todos los problemas que tú tienes, pero Él está ahí esperando. Él no puede moverse y Él no puede actuar a tu favor si tú primero no dices, ayuda, auxilio, ayúdame Dios. Cuando tú por tu linda boquita abres tu boca y pronuncias esas palabras, ayuda, inmediatamente Dios abre sus brazos y dice, ángeles, manden la ayuda para mi hermana Rosa. Ángeles, manden la ayuda para mi hermana Karina. Ángeles, manden la ayuda para Angélica. Ángeles, manden la ayuda para Elizabeth. Ángeles, manden la ayuda para Elsa. Ángeles, manden la ayuda para Fabiola. Ángeles, manden la ayuda para Adriana. Y para todo el que la vaya a escuchar, y usted puede decir su nombre, ángeles, manden la ayuda, y usted dice su nombre. Pero no, Dios no lo hace hasta que tú abres tu boca y le dices, Dios, ayúdame. Dios es tan respetuoso, tan caballero, que Él no va a actuar hasta que tú se lo permitas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente hablando con Él. A veces no necesitamos una oración tan elocuente y de grandes palabras y que recitemos toda la Biblia para que Dios nos oiga. Tan solamente que tú le hables con tu corazón y le digas, Dios, ayúdame. Quizás soy la persona más ignorante en tu palabra, quizás no sé orar tan bonito, pero yo te necesito. Yo necesito que tú me ayudes. Eso lo entendió un pueblo que no sabía Biblia, un pueblo que no conocía y había tenido una experiencia con Dios como fueron los gabaonitas, pero dijeron, queremos vivir. Y si el Dios de los israelitas es un Dios de pactos, dentro de ese pacto Él nos va a proteger. Cuando Dios los tomó a través de Josué y los adoptó para que fueran parte del pueblo, ellos con una actitud muy humilde sirvieron a Dios, que Dios se agradó de tal manera que no solamente fueron los leñadores y los que surtían agua a todo Israel, sino que Dios los puso en un lugar de honra llevándolos al templo a servir. Entonces, Dios ve nuestro corazón, Él ve cuando realmente nosotros queremos hacer un cambio radical en nuestras vidas y Él nos está esperando. Tan solamente está esperando que tú le des la vía libre para Él actuar a tu favor. Así que en esta mañana, ojalá que Dios pueda decir, no quedó registrado que no hubo un hombre como Josué que oró y el sol se paró y la luna también se paró, pero después de la Biblia
quedó un registro en el libro de los cielos, en el libro de la vida, donde Rosa oró y comenzó a moverse el mundo espiritual y los elementos de la naturaleza, donde Angélica oró, donde Karina oró, donde Elizabeth oró, donde todo el mundo que está escuchando este mensaje oró y Dios lo escuchó. Y no solamente Dios lo escuchó, sino que cosas sobrenaturales pasaron. Así que esta enseñanza del día de hoy es, si tú quieres ver cosas sorprendentes y sobrenaturales, aprende a buscar la dirección de Dios a través de la oración. Cuando tú y yo oramos, están seguras las victorias, la manifestación de esas victorias. Tenemos victoria a través de Jesús, pero cuando oramos, esa victoria se materializa y se manifiesta en el mundo terrenal donde tú y yo vivimos. Así que en esta mañana queda como al final de esta enseñanza, no dejemos de orar, porque todavía hay cosas sobrenaturales, milagros que tú y yo tenemos que ver en esta tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas qué importante es ir a ti y buscarte a ti en oración, buscar tu dirección para todo lo que hagamos, aún para las cosas más simples que creemos que no debemos de consultarte. Tú nos dices que cuando a ti te ponemos en primer lugar, hasta lo más simple de nosotros, para ti es súper importante. Así que ayúdanos, Señor, a poder someter todas nuestras decisiones a la consulta contigo, a la oración. Ayúdanos que cada decisión que tomemos sea respaldada por ti. Que todo lo que hagamos, tú nos ayudes. Que sobre todo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, no haya nada que nos estorbe para que nuestras oraciones sean contestadas. Así como ayudaste a Josué a pesar de que se equivocó, a pesar de que no te consultó, así tengamos nosotros la oportunidad de que tú nos escuches en el día de la aflicción, en el día de la angustia, en el día malo, tú estés presente con nosotros, que podamos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, para que tú puedas perdonarnos y ayudarnos en esos días que se van a presentar. Estamos en tus manos, Señor, y lo que tú has tomado en tus manos, nadie te lo podrá arrebatar. En esta mañana, mis amigos, mis hermanos que están escuchando, los que están en el chat del Facebook, juntamente con tu servidora, nos ponemos en tus manos para que tú hagas como bien te parezca con cada uno de nosotros. Que en esta mañana, Señor, y en este día, nos sirva de reflexión esta historia que vimos para poder entender que tú haces misericordia y que aquel que te reconoce como el único y verdadero Dios, tú le das ese favor y esa misericordia y esa oportunidad de vivir. Así como lo hiciste con este pueblo, lo has hecho con nosotros, que no éramos judíos, que somos gentiles. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has permitido de vivir. Y que nuestra vida en esta tierra sea de acuerdo a tu voluntad. Queremos un día que cuando se abran los libros de la vida y seamos juzgados, se diga que realmente pudimos hacer algo sobrenatural como lo hizo Josué. Quizás no quede registrado en el canon bíblico porque se cerró, pero en los libros de la vida donde están nuestras acciones, ahí se registrarán nuestras oraciones de fe, ahí se registrará tu poder, Señor, que has mostrado y has revelado y has manifestado a través de nuestra oración sincera. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que harás en los días siguientes. A usted toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted dice ahí en casita,
Amén. Y aquí hay comentarios de los hermanos, dice la hermana Rosa Torres, qué bonita enseñanza, me hace reflexionar en mi situación, debo limpiar mis rencores y resentimientos para que Dios me ayude a pelear la buena batalla. Así es. Gracias, hermana Rosa, por su comentario. Hermana Fabiola, recibimos la palabra en el nombre de Jesús. La hermana Rosa, la enseñanza vino a hablarle en esta mañana. Y gracias, hermana. Así es, amén. Dios siempre nos da oportunidades, amigos, hermanos. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso que tú necesitas una palabra para poder avanzar. A mí me causa admiración. Yo he estudiado mucho la palabra, pero en esta mañana Dios me habla de que cuando ya entramos en otros niveles espirituales y en otras dimensiones, la batalla, aunque pareciera la misma, se va a arreciar, el enemigo se va a levantar, pero tú tienes un poder en tu lengua, que es la oración, para poder atar al enemigo. Antes de que él venga contra ti, átalo para que no pueda hacer nada en tu contra. Y eso lo hace cuando oramos. Cuando oramos nosotros podemos percibir el ataque del enemigo y tenemos que estar más precavidos de lo que pueda pasar. Una victoria al enemigo va a tratar de tumbarte cuando ya tienes victorias continuas. Entonces no hay que claudicar, no hay que confiarse, sino hay que seguir buscando de Dios. Entre más avanzas, más el enemigo va a tratar de acabarte. Entre más alto subes, el enemigo va a tratar de tumbarte. Así que eso nos queda como enseñanza, que aunque tú vas avanzando y vas ganando victorias continuas y aunque ya tengas una fama, hay que seguir buscando de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, porque Dios nos quiere llevar siempre de victoria en victoria. Vamos a poner una alabanza en esta mañana y regresamos para dar los anuncios para ustedes.